Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Robillar y me gozo plenamente de estar detrás de estas cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Mi nombre es Pastor Robillar, gracias por sintonizarnos por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Y en esta noche estaremos discipulando bajo el tema No te muevas del fundamento. No te muevas, amados hermanos. Sabe, Dios nos ha colocado en un lugar firme, un lugar seguro, un lugar donde tú y yo definitivamente saldremos victoriosos de cualquier acontecimiento que pueda venir. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, no te muevas del fundamento, no te muevas. Y eso va a ser el tema en el cual vamos a desarrollar el discipulado de esta noche. Y quiero empezar con el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y lo leemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, de todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu, mi mente, corazón. De manera que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea procediendo de ti mismo, Padre, para la edificación de tu pueblo. Como siempre te pido, Señor, no sea yo piedra de tropiezo, sino piedra de edificación al pueblo por el cual entregaste tu vida. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dando a entender, amados hermanos, que la base de nuestra fe, la base de nuestra vivencia, la base de lo que creemos, la base de lo que vivimos es Cristo Jesús. Es el fundamento puesto por Dios, es el fundamento dado a los hombres, es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la Biblia. Pues entonces, si es el fundamento de nuestra salvación, ahí debemos que permanecer. No te muevas del fundamento. ¿Sabe, amados hermanos? Ciertamente las cosas que no tienen que ver con el fundamento que es Cristo Jesús son tentadores, atractivos a los ojos, atractivos a la carne. Pero no podemos olvidar, amados, que nuestro fundamento, el fundamento que ha sido puesto para que tú y yo seamos vencedores, es Cristo Jesús. Dando a entender que si algo no procede de eso, no es de Dios. Porque todos nosotros que estábamos descarriados, todos nosotros que estábamos sin pastor, todos nosotros que estábamos perdidos, todos nosotros que estábamos en una lista para ser condenado, Dios al enviar a su Hijo, pues quitó esa condenación de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nos hemos acercado a Jesús fue con un solo propósito,
para alcanzar salvación, para recibir perdón. Entonces, enfoquémonos en esto, porque el perdón de nuestros pecados, el perdón de todo lo que hemos hecho en nuestra vida pasada, está siendo perdonada por causa de Cristo Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y nuestra salvación depende de Él. Dice la Biblia que cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Entonces lo que buscamos realmente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es para salvación, para salvación. Lo que pueda venir después de eso, pues las añadiduras, bienvenidos son. Pero no podemos perder el enfoque de que nuestra salvación es Cristo Jesús. Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, si la palabra misma en el libro de Corintios está hablando de otro Jesús, de otro espíritu, de otro evangelio, quiere decir que fácilmente nosotros podemos ser arrastrados y desviados de nuestro fundamento, del fundamento que ha sido puesto en nuestros corazones. Amén. Porque cuando estábamos desamparados, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, ¿a quién tuvimos para poder levantarnos y darnos esa nueva esperanza, esa luz de vida? Fue Cristo Jesús. Por lo tanto, si viene otro evangelio, otro Jesús, ¿qué es otro Jesús? Otro Mesías, otro Señor. Si hablamos de otro espíritu, sí, porque debemos de entender también que el Espíritu Santo uno es, pero hay espíritus de demonios. ¿Y qué podemos pensar acerca del espíritu? Pues es una manera de nosotros pensar y actuar, ¿verdad? ¿Y por qué yo lo digo? Porque cuando nosotros pensamos de una forma y actuamos de esta misma forma, es el Espíritu que nos guía. Entonces, si nosotros toleramos otro espíritu, otro evangelio, porque hay mucho evangelio por ahí, un evangelio de la prosperidad, hay un evangelio de salvo siempre salvo, hay otro evangelio, en fin, hay mucho evangelio. Y si lo aceptamos bien, lo podemos tolerar. Pero ¿será que esos evangelios tienen el mismo propósito, cumplen el mismo propósito que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente que no, porque solamente en Cristo es que tenemos la salvación. Entonces debemos de pensar muy bien antes de ser arrastrado al error. Al pueblo de Gálatas le aconteció. Y Gálatas 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y sabemos que la palabra anatema significa maldito, o sea, maldición. Entonces, dando a entender que el evangelio que está siendo pervertido es el evangelio de Cristo, desviado, tergiversado, cambiado.
Por lo tanto, debemos de tener bien entendido en nuestros corazones y en nuestras mentes que el fundamento, porque si nosotros tenemos puesto los ojos en Cristo, si nosotros solamente ponemos la mirada en Cristo Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, y entendemos que el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, difícilmente vamos a ser extraviados. Difícilmente vamos a ser seducidos por otro evangelio o por un evangelio, ¿verdad?, que haya sido desviado, que haya sido perturbado. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Para ser engañado falta una sola cosa. ¿Qué le falta? Que nuestros corazones codicien otra cosa. Para ser engañado. Así fue desde el principio. Si tu corazón tiene alguna concupiscencia, alguna codicia, algún deseo muy arraigado, es lo básico para ser engañado. Si no, pregúntale a Eva. Eva tuvo que ver que el árbol era codiciable para comer antes de ser engañada. Vio que el árbol era codiciable. En su corazón había ya una codicia hacia ese árbol. Por lo tanto, nosotros no podemos movernos del fundamento que es Cristo. Tenemos que estar bien cimentado en Cristo Jesús y entender que el Evangelio de Cristo tiene un propósito: salvación. Y sabemos que la salvación no viene sin primeramente el perdón de nuestros pecados, el que nuestros pecados sean lavados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces es el enfoque, esa es la base de nuestra fe, el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, si otro evangelio no tiene que ver con tu salvación, si otro evangelio no tiene que ver con el perdón de tu pecado, si otro evangelio no tiene que ver con la gracia, con la misericordia, con el amor, si otro evangelio no tiene que ver con nada de esas cosas, deséchalo, porque no es el evangelio de Cristo Jesús. Y mira, lee todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, verá que está enfocado en una sola cosa: en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados y en la salvación, y al entrar en el reino de los cielos. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen seducir. Y si nosotros caemos de Cristo, de la gracia caemos. Entonces, ciertamente debemos de tener bien puestos nuestros ojos y nuestros pies firmes en el fundamento que es Cristo. Segundo de Corintios, vámonos allí, acompáñenme por favor al capítulo 4, versículo 2. Dice allí: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es importante, amados hermanos, que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque qué lindo habla, qué lindo predica, qué lindo disielta y hace. Pero no nos dejemos seducir por las cosas que suenan bonito. No nos dejemos seducir por las cosas que nos levanta aún el ego, que nos hace sentir grande y importante. No nos dejemos seducir por cosas, por promesas que no tienen que ver con la salvación. Porque, ¿sabe, amados hermanos? La manera de seducir a un hombre es hablarle las cosas que quiere oír. Es hablarle la cosa que quiere oír. Cuando tú le hablas de arrepentimiento, de convertirse al Señor, cuando tú le hablas de que Jesús te puede perdonar, te puede salvar, ¿verdad? Y lo primero que la persona dice es que yo no tengo pecado, pero ese otro viene y dice, no, tú eres perfecto, tú eres, de verdad, tú tienes el cielo ganado. Ya esa persona se siente, ¿verdad? Es el evangelio correcto porque me da mi lugar. ¿Tú sabes cuál es nuestro lugar? Si no fuera por Cristo Jesús, el infierno. Ese sería nuestro lugar si no había sido por la venida de Jesús en la tierra. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar del evangelio, antes de hablar del evangelio, modelemos a Cristo en nuestro cuerpo, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Y qué quería decirle el apóstol Pablo ahí? Que estaba tan fundamentado en Cristo, que para el mundo estaba muerto, pero vivo para Cristo. Y esa muerte era como una restricción a la participación de su vida en las cosas que acontecen en el mundo, para que entonces a los oyentes le pudiera alcanzar la vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, es necesario a que nosotros aprendamos a vivir como si fuéramos crucificados, sacrificados juntamente con Cristo Jesús. Porque es como siempre lo digo, el evangelio debe de llevarnos a nosotros a vivir para el bien de los demás, para la salvación de los demás. Porque si vamos a hablar del fundamento que es Cristo Jesús, debemos de primeramente preguntarnos para quién y por qué vino Cristo en la tierra. Pues vino por nosotros para salvar al mundo. O sea, no vivió por él, vivió para hacer la voluntad de Dios a favor de los hombres. Entonces, si nuestro fundamento es Cristo Jesús, pues tenemos que entonces entender que hay muchas cosas en las cuales no podemos tomar parte en este mundo. No podemos tomar parte. Hay cosas que no pueden salir ni siquiera de nuestra boca. Hay un ejemplo que dar, hay un testimonio que dar. Hay que estar bien cimentado en el fundamento que es Cristo Jesús, donde la vida de Cristo es el que se manifieste en nosotros, en todo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos con los demás, en la forma de testificar con nuestro comportamiento que estamos fundamentados en Cristo. Porque el ser fundamentado en Cristo significa que yo no puedo hacer nada que no sea de Cristo. No puedo hacer nada que no
glorifique a Cristo. No puedo hacer nada que vaya a ensuciar la reputación de Cristo, porque mi vida es para Cristo y a Él le servimos. Por lo tanto, si es el caso, debemos de entender que nada ni nadie debe de desarraigarnos del fundamento que es Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 6, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en esa condición de vida, dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque estamos fundamentados en Cristo. En apuro, mas no desesperados, porque sabemos dónde está nuestra confianza. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Porque el que está en Cristo no puede ser destruido. Porque aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, versículo 13, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero ¿hasta dónde podemos creer eso? Porque es como yo decía los otros días, el creer debe de llevarnos a despojarnos de todo lo que teníamos como conocimiento, como cosas aprendidas. El creer debe de llevarnos a soltar todas las cosas que no va de acuerdo en lo que hoy creemos. Si creemos en Cristo Jesús, si le creemos a Cristo Jesús, ciertamente vamos a seguir su ejemplo. Porque eso es lo que creer. Porque si, por ejemplo, vamos a un lugar, una ciudad turística a visitar, por ejemplo, a Egipto para visitar las pirámides, necesitaremos un guía. Y si el guía te dice, mira, yo conozco todo eso adentro de las pirámides como mi bolsillo, y usted le cree, usted le va a seguir paso a paso, sin saber si realmente ese guía no lo va a hacer perder dentro de las pirámides. Entonces, si nosotros creemos a Jesús, debemos de poder seguirle y dejar que Él sea el ejemplo para nosotros en cada paso, en cada vuelta, en cada cosa que hace. Así que, amados hermanos, si entendemos que Cristo es el fundamento, allí es que debemos de entonces aferrarnos, cimentarnos. Amén. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, no puede ser movido. Teniendo ese sello, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Ese realmente es una demostración que le hemos creído al Señor, que estamos dispuestos a seguirlo. Es apartarse de todo lo que en algún momento era tal vez el fundamento de nuestro Padre, lo que hemos aprendido de nuestra familia, lo que aprendimos del mundo. Todo el mundo lo hace, yo también. Pero si vamos a aprender de Cristo, todo lo que tal vez representaba algo,
debemos de echarlo por basura como lo hizo el apóstol Pablo, para ganarse a Cristo, para estar en el fundamento. Si hay alguien que tenía autoridad para hablar de fundamento es el apóstol Pablo, porque dejó todo, perdió todo para ganarse a Cristo, para estar cimentado en el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. No sé cuánto pueden creer que Cristo es lo único que el hombre necesita en esta vida. Si no, debemos de satisfacernos con una vida pasajera que tiene un fin. Pero si le creemos a Jesús, no será una vida pasajera. Será una vida después de esta vida. Será una vida extendida a una eternidad. Será una vida de gozo, de paz, de alegría, donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, donde hay luz 24/7. Bueno, yo digo 24/7 por una forma de hablar humanamente, pero sabemos que Dios no hay día, ni semana, ni mes, ni años, sino es toda una eternidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que el hombre quiere? ¿Darle rienda suelta, satisfacer la carne y los deseos, alcanzar cosas que de pronto son las herramientas que el mismo Satanás utiliza para sacarnos del fundamento que es Cristo? ¿O simplemente desear a Cristo con todos nuestros corazones, desea ser su discípulo, desea seguirle donde quiera que vaya, para que entonces todas sus promesas se vayan cumpliendo para nuestras vidas? Porque podemos ganarnos el mundo, pero ¿qué pasará con nuestra alma? Podemos tener otro fundamento, pero ¿qué pasará si no tenemos ese fundamento que es firme? El fundamento de Dios es el fundamento de Dios, es firme. Entonces, yo no sé si queremos ser conocidos de Dios, si queremos ser conocidos por Dios, si queremos ser parte de la familia de Dios. No sé qué quiere, porque hay muchas cosas, muchas ofertas por ahí, pero una sola oferta ofrece salvación y vida eterna. Hay muchas ofertas por ahí. Podemos escoger, es un mercado a la abierta, pero la decisión de cada uno en su libertad de escoger tendrá que dar cuenta al final, a ver si escogió bien. Yo creo y invito a cualquiera que escoja fundamentarse en Cristo Jesús, con el propósito del Evangelio, perdón de pecado, salvación y vida eterna. Porque para eso vino Cristo, para salvar a lo que estaba perdido, para restaurar lo que se había perdido. Amén. Voy cerrando. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No te muevas del fundamento. Es el tema de este mensaje esta noche, de este discipulado. No te muevas, por más que te puedan ofrecer. Así que, amados hermanos, gracias por su sintonía. Dios bendiga su vida. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios siempre esté con cada uno. En el nombre de Jesús.
como siempre lo deseo, salud. Sean todos bendecidos.